Hola amigos, espero que se encuentren de lo mejor donde quiera que ustedes estén, en la sala, en la cocina o en cualquier país del mundo donde ustedes se encuentren. Espero que la esté pasando muy súper bien. Gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Este es un complemento de la clase anterior que transmitimos, que es acerca del ayuno. ¿Recuerdan que les dije que el ayuno y la oración son unos compañeros inseparables? Es más efectivo hacerlo con ayuno y oración que hacerlo solamente ayunando o solamente orando. Muy bien. ¿Para qué orar? El poder supernatural de la oración traspasa todas las fronteras e incluso las leyes físicas que nosotros conocemos, porque esta práctica es una práctica espiritual sobrenatural. Una oración es un conjunto de palabras que se usa para transmitir una idea o un pensamiento y que a su vez establece comunicación entre el que habla y el que escucha. Mire, aquí detengámonos un momento y pensemos que la oración es una comunicación. Esta es la manera en que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, que ciertamente no lo vemos, pero si creemos que Él está ahí, entonces nuestra oración toma otro sentido. Vamos a mirar cuáles son los ingredientes que necesitamos incluir en una oración, no solamente para que sea efectiva, sino para que sea escuchada. Como mencioné hace un momento, la oración efectiva tiene un poder sobrenatural que traspasa fronteras y debe incluir los siguientes ingredientes. Primero, nosotros debemos orar con propósito. Debemos orar con intención. Debemos crear una estrategia. Y por supuesto que tiene que incluir una fe. Ahora, la fe viene de escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? La fe no la podemos crear nosotros, la fe no la podemos producir nosotros. La fe se crea en nosotros por escuchar continuamente la palabra de Dios. Así es que si usted no tiene costumbre de leer la Biblia, es tiempo que empiece a hacerlo a partir de hoy, porque si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber o cómo va a creer que lo que está orando es verdad? Y el dejarse llevar solamente por comentarios o puntos o sugerencias que dice la gente no es saludable, porque eso ahí corremos el riesgo de ser engañados o de desarrollar creencias equivocadas. Entonces, el Señor nos habla a través de su palabra. Y si nosotros leemos su palabra, entonces desarrollamos fe, porque la fe viene del escuchar y del oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y también nuestra oración, además de llevar propósito, intención, estrategia y fe, necesita estar con armonía con la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos conceda la venganza en contra de una persona que nos dañó en el trabajo, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de perdonar a nuestros enemigos y de orar por ellos. Así es que esa oración definitivamente no va a pasar de su habitación. Por eso es que nuestra oración debe de tener ese propósito y esa estrategia, pero también estar en armonía con las enseñanzas que nos da la Biblia. Muy bien. ¿Cuáles son las razones para orar? Bueno, las razones para orar son infinitas, grandes, pero vamos a ver alguna de ellas, ¿ok? Primero, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, se la voy a dejar de tarea para que usted la lea despacio. En lo que me quiero enfocar es específicamente en que una de las razones más importantes para orar es para resistir en la oscuridad en que vivimos. Mire lo que ha pasado con este cambio de administración. Desde el primer día de esta nueva administración aquí en Estados Unidos,
se hicieron unos cambios radicales. Ni siquiera se esperó a que fuera el día segundo. Desde el día primero se tomaron órdenes ejecutivas cancelando casi al 100% todos los avances que había hecho la administración anterior. Así es que parte de la oscuridad tan grande en la que nos hemos metido incluye la aprobación de matar a los bebés recién nacidos. Sí, efectivamente, sí lo dije, de matar a los recién nacidos. No podemos cambiarle el nombre a las situaciones. No podemos decir aborto, no podemos decir interrupción del embarazo porque suena más apropiado. A las cosas les debemos llamar por su nombre. Y a la nueva administración, al nuevo administrador se le ha llamado el rey del aborto, porque de una manera sin pestañear, sin ningún remordimiento, ha aprobado que si una persona que acaba de dar a luz decide en ese momento que ya no quiere ese bebé, ya cambió de opinión, entonces tiene el permiso y la autoridad de la ley para matarlo ahí mismo. Claro, con ayuda de los doctores. Imagínense qué cosa tan horrible. Hablando físicamente, la gente o las mujeres piensan que es un derecho de salud, pero hablando espiritualmente, es lo mismo que estar ofreciendo a sus hijos al dios Moloch. En caso de que no sepa quién es él, le recomiendo mucho que lean la historia de Ruth. Ruth era una sacerdotisa de Moloch y que Dios la llamó. Ella cambió su corazón y eventualmente se convirtió al judaísmo, amando y cuidando a su suegra Noemí hasta los últimos días de su vida. Pero volvamos al punto. Espiritualmente hablando, cuando nosotros hemos aprobado o hemos apoyado la nueva administración para que haya tantísimos abortos cada año, es lo mismo que si estuviéramos haciendo una ofrenda al dios Moloch. Y Moloch, las personas que practican ese tipo o que practicaban ese tipo de religión ofrecían a sus hijos primarios, al primer nacido bebé recién nacido que fuera el hijo primogénito, lo ofrecían al dios Moloch. Imagínese usted la implicación espiritual de esta decisión tan horrible. Después tenemos el ateísmo, porque también esta nueva administración ha decidido perseguir a todos aquellos que no estén de acuerdo con las leyes y regulaciones que esta nueva administración quiere imponer. Socialismo, dictadura, matrimonio del mismo sexo, incremento de impuestos, control total del gobierno sobre nuestras vidas, incluyendo la libertad de expresión y las prácticas de fe. Imagínense, estamos entrando a una oscuridad tremenda. Así es que necesitamos realmente ponernos muy seriamente la decisión de orar e interceder por este país. Porque además le digo otra cosa, aunque usted no esté de acuerdo con todas estas prácticas, el solo hecho que haya llegado hasta este momento y que haya llegado hasta aquí también es responsabilidad de nosotros. De alguna manera la iglesia o las personas de fe se quedaron calladas por muchísimo tiempo y ahorita estamos en una situación que ya no le podemos dar mucha reversa. Estamos empezando el juicio del que nos habla el libro de Apocalipsis. Pero bueno, eso es otro tema, otra enseñanza. Por lo pronto, tome nota de todo esto porque nosotros realmente necesitamos de estar más afianzados a nuestro Creador para empezar a orar y ayunar como debe de ser para que el Señor nos guarde de alguna manera de esta oscuridad tan tremenda que ha caído sobre nosotros. Muy bien. ¿Cuántos tipos de oración hay? ¿Todas las oraciones son iguales? Definitivamente no. Todas las oraciones van dirigidas al mismo lugar, pero todas son diferentes. Recuerda lo que mencioné hace un momento. Deben de tener una cierta intención y una cierta estrategia. Y el que nosotros hablemos o expresemos de manera verbal nuestra oración tiene una causa y tiene un efecto.
La causa es nuestra oración intencional y estratégica, y el efecto es lo que nosotros movemos espiritualmente con esa oración, porque recuerde que nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras de fe llevan una alta vibración y un alto impacto espiritual. Así es que debemos de entender esa situación. Tenemos oraciones de intercesión, oraciones de sanidad, oraciones de protección, oraciones de liberación, oraciones de provisión, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña y nos ilustra mucho tipo de oraciones. Por ejemplo, imagínese que la oración de intercesión que nos menciona Génesis 18, del versículo 16 al 33, nos enseña no solamente de que nosotros con nuestra fe podemos salvar una vida, podemos cambiar las circunstancias de una situación. Este hecho que nos enseña el libro de Génesis es uno de mis favoritos, porque mire cómo Abraham tiene una preocupación tan grande por su sobrino que va y se pone delante de Dios y primero le dice: Señor, tú eres misericordioso, tú eres amoroso, ¿cómo vas a destruir un lugar así? Si hubiera 10 personas juntas, ¿lo destruirías? Y el Señor le contesta: no, si hubiera 10 personas, no lo destruiría. Entonces Abraham sigue insistiendo, intercediendo, hasta que llega el momento que la única persona que no estaba contaminada era su sobrino. Y a causa de su oración de intercesión, Dios le salva la vida a su sobrino y a su familia. Y una vez que esta familia, Lot y su familia, han sido protegidos de alguna manera y sacados de ese lugar de juicio, entonces ya sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Fueron destruidos totalmente y completamente. Es importante que usted también investigue cuáles eran las prácticas de vida de Sodoma y Gomorra. Bueno, había prácticas de perversión sexual, había prácticas de pedofilia, había un desorden total, una rebeldía total. Por eso la Biblia nos dice que como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, así van a ser los días para cuando regrese el Señor. Y el Señor ya viene de regreso, lo estamos esperando porque viene pronto. Mire los tiempos de oscuridad que estamos viviendo y Él nos está diciendo, va a ser como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Ok, continuamos. Esta es la oración de intercesión. Tenemos la oración de sanidad. Todos los evangelios, cuando nos hablan de Cristo, nosotros miramos a Cristo sanando, liberando de opresiones y alimentando al hambriento. Entonces, la mejor oración de sanidad que nosotros podemos hacer es primero leer muy cuidadosamente lo que hizo Cristo y entender que Él es la puerta. Él nos abrió la oportunidad, digamos, de tener acceso a el área espiritual sobrenatural, donde se encuentra nuestra autoridad, la sanidad, la provisión, la sabiduría y todo lo que ocupamos para nosotros poder sanar y poder liberar a nuestros hermanos que están oprimidos. Todo esto es un proceso, pero tenemos que empezar de alguna manera. Ahora mire, cómo Cristo entrenó a 12 de sus apóstoles y les enseñó lo que tenían que hacer y ellos hicieron lo mismo. Entonces Dios nos ha dado la autoridad. Jesucristo, al venir a enseñarnos cómo vivir, nos dio la autoridad para hacer lo mismo, pero tenemos que aprender y tenemos que crecer también en esa práctica de vida para que podamos lograr esas oraciones de sanidad y de liberación que el Señor nos mandó hacer. Muy bien, tenemos otra oración que es la de protección y liberación. Mire, aquí quiero hacer un punto muy importante. Si nosotros leemos en el libro de Esther 4:14, mire lo que dice ese versículo. Si tú permanecieras en silencio, ¿sí? La libertad y el abrigo o la ayuda vendrá de otro lugar.
pero tú y la familia de tu padre morirán. Y quién sabe si tal vez habrás venido a ser la reina para un tiempo como este. ¿Sí escuchó lo que dice este versículo? Es importante. Si nosotros nos quedamos callados y no nos levantamos en oración y no nos levantamos en intercesión por nuestro país y por nuestra comunidad y por nuestra familia, vamos a morir igual que todos. Pero ¿qué tal que el Señor nos ha llamado a estar en un tiempo como este? Precisamente para levantarnos, para aprender y para hacer lo que nos ha llamado a hacer, a liberar, a interceder, a orar y a ejercer la autoridad que nos ha sido dada y la puerta que nos ha sido abierta a través de Cristo. Usted ya sabe lo que pasó con Esther, usted ya sabe la historia, si no la ha escuchado, léala. Muy bien, ahora vamos con otra historia excelente. ¿Qué le parece la historia de Josué? Esta historia específicamente habla de una estrategia increíble, porque estas son oraciones de estrategia y de victoria sobre el enemigo. Mire qué interesante que Josué quería hacer una cosa, pero a él, al consultar al Señor, el Señor le dijo, no, esta es la estrategia que vamos a usar para vencer a este enemigo específico. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la circunstancia y depende del enemigo al que estemos enfrentando, es la estrategia que vamos a usar. Ahora, toda la estrategia que le dio el Señor a Josué tenía una intención específica, porque los muros de Jericó estaban pero muy bien resguardados, porque los habitantes de ese lugar tenían un pacto de sangre con sus dioses paganos, por eso es que nadie los podía derribar. Y cuando Dios les dio esta estrategia a Josué, la estrategia que le dio fue, mire el orden que le dijo. Primero vas a mandar a las personas que están encargadas de la alabanza, vas a mandar a los levitas. Eso quiere decir que nuestra oración también tiene que empezar con alabanza. Después, el arca del pacto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que recordar las promesas que Él nos hizo, ¿verdad? Y después viene la acción física. Entonces, primero es alabanza, después recordar las promesas y después actuar con fe. La oración de provisión. ¿Quién nos recuerda la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Usted recuerda que cuando Elías fue a visitar a la viuda de Sarepta, ella estaba lista a morir, porque le dijo, perdóname, Señor, pero no tengo nada que darte. Estoy en mi último pedazo de harina y estoy dispuesta a hacer mi última comida para después morir, porque no tengo más provisión. Y sin embargo, Elías le dio instrucción y le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. Ve con tus vecinas y pídeles jarrones para orar. Entonces Elías oró por esa provisión sobrenatural. Y la historia de Elías nos dice que la viuda nunca dejó de tener provisión. Así es que todas esas historias sobrenaturales tenemos que mantenerlas muy en cuenta. Porque, como le vuelvo a repetir, estamos entrando en tiempos oscuros y es posible que lleguemos a tener una limitación, digamos, de recursos a los que estamos acostumbrados. Entonces es tiempo de aprender a orar con fe y esperar la provisión sobrenatural de nuestro Creador. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo empiezo con mi oración? Bueno, la oración se empieza hoy. Hoy es hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día de que te reconectes con tu Creador. Hoy es el día que debes de empezar. No empieces, no esperes a que mañana, cuando te sientas bien, cuando pienses que ya no eres tan pecador, olvídate de eso. El Señor te ama como tú eres y te recibe como estás. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente tener la decisión de cambiar y de acercarte a Él. Hoy es el día de tu restauración y tu reconexión con tu Creador. ¿Cómo empiezas tu oración? Bueno, empieza con algo pequeño, empieza orando por ti.
porque recuerda que tu transformación va a ser el ejemplo y la inspiración para las personas que estén alrededor tuyo. Si tú cambias y empiezas a pedirle al Señor que limpie tu corazón, que te revele las cosas que tienes que perdonar, que te ayude a sanar tus heridas, tus traumas, todos los problemas que has sufrido en tu niñez, en tu adolescencia, los problemas que tienes en este momento, y tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus familiares empiezan a mirar tu cambio, ellos se van a sentir inspirados. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, inspirar a los demás a tomar un cambio de vida. Muy bien, entonces, ¿cómo empiezas orando? Primero, tienes que agradecer por todo. Es muy difícil empezarlo, hacerlo por primera vez, pero te garantizo que si lo haces una práctica de vida, tu vida va a cambiar. Después, perdona a todos los que te han dañado de alguna manera. Te recomiendo que agarres un cuaderno, levantes una oración y le pidas a Dios que te revele en tu corazón cuáles son las cosas de las que te quiere liberar, qué cosas tienes que perdonar, qué raíces de amargura se quieren salir o tienes que sacar o tienes que desarraigar. Eso te va a ayudar bastante para que puedas perdonar a todos aquellos que te han dañado de alguna manera. Bendice mucho a tu esposa si eres casado. Bendice mucho a tu esposa porque aunque tengan diferencias de carácter, ella es la ayuda idónea que Dios te dio. Y le tienes que dar honra. O tu esposo, a lo mejor tienes diferencias con él, pero bendícelo porque él es el marido que tú escogiste y ahora te toca orar por él, interceder por su vida. Entonces bendice a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, incluyendo todos aquellos que consideres tus enemigos. Lee todos los días la Biblia para que aprendas a ser como Cristo y conéctate con una comunidad que te ayude a crecer. No vas a poder hacer este cambio solo o sola. Necesitas a alguien que te apoye, que te dé ánimos cuando te tropieces, que te enseñe cuando te atores un poquito. No lo vas a poder hacer solo, necesitas a alguien que te ayude. Por lo pronto, haz esto que te digo. Si tienes alguna pregunta, quieres mandarnos algún mensaje o podemos ayudarte de alguna manera, no olvides a suscribirte a nuestras clases, a nuestro canal, hacernos preguntas y nosotros con mucho gusto vamos a contestar lo mejor que sea posible. Por lo pronto deseo que el Señor te bendiga mucho, que te prospere donde quiera que vayas y que resucite tu espíritu para que te levantes como lo que eres, un guerrero del reino, un administrador de todas las riquezas que Dios tiene y una persona que va a poder transformar tu familia y tu comunidad. Que el Señor te guarde y te bendiga. Shalom, donde quiera que te encuentres. Nos vemos hasta la próxima.